Seguimos poniendo el foco en la economía argentina, plan macroestabilización, sus límites, la economía real, un país partido entre sectores que generan dólares y otros que concentran buena parte del empleo formal, pero vienen muy golpeados, como la industria, la construcción, el comercio. Bueno, todo esto en un contexto internacional cada vez más exigente, con tensiones comerciales, focos de conflicto que se multiplican. Para analizar hacia dónde va el programa económico del actual gobierno y qué agenda productiva necesita la Argentina, tenemos el placer de hablar con Diego Coats, que es economista, especialista en desarrollo productivo e industrial, ex economista jefe y director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, fundador y director ejecutivo de I+D Industria más Desarrollo. Diego, muchísimas gracias por el contacto con País Productivo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto escucharlos. Diego, vos planteás, te escuché, me leí atentamente, planteas que el objetivo central, o uno al menos de los objetivos centrales, debería ser crear empleo formal con mejores ingresos, con más productividad. Para eso hace falta crecimiento y para crecer, estabilizar la macro no alcanza. Entonces te pregunto, ¿el programa económico todavía tiene una salida por delante o quedó atrapado en su lógica de estabilización y en particular de ajuste? A ver, yo te diría primero que creo que se ha logrado un consenso de que la estabilidad económica, la baja inflación, que no haya brecha cambiaria, la reducción de riesgo país, tiene que ser un activo que es lo que genera las bases para producir, invertir y generar empleo formal. Obviamente a este programa económico le falta recalibrarlo y poner al crecimiento, es decir, una cosa son equilibrios con estancamiento. Lo que estamos viendo hace un año es que la industria, el comercio y la construcción se está cayendo. La industria, después de haber recuperado algo, está cayendo. Entonces creo que se requiere crecimiento económico, ponerlo en el foco. Y además, otra cuestión importante es cómo hacemos que ese crecimiento se dé con empleo, integrando todos los sectores. Y eso requiere otro tipo de consenso, que hoy es lo que hay que articular y trabajar, que es un nuevo consenso productivo, ¿no? Un consenso en el cual las divisas que están generando estos nuevos sectores de recursos naturales apuntar en el crecimiento, pero impliquen un desarrollo económico, un derrame a la sociedad, una generación de empleo tan necesario para un país que hace muchos años está estancado. Diego, justamente, ¿cómo se podrían integrar? Me imagino que no se puede responder fácilmente ahora mismo, pero tal vez ensayar algún tipo de respuesta. ¿Cómo se integran esas dos Argentinas que estás describiendo, ¿no? Sectores con crecimiento, exportación, incluso un sistema de incentivos, ¿no? Un poco más ajustado a sus necesidades de inversión, como el RIGI. Y por otro, eso que decía recién, la industria de la construcción, buena parte del comercio. O sea, ¿cómo se evita que esa brecha se transforme en una fractura permanente en la Argentina? Bueno, como te decía, número uno, poner el crecimiento en la agenda, que hay que pensar y temas a la macro que le den solvencia o sustentabilidad. Y el segundo, bueno, empezar a pensar políticas productivas, entendiendo, como vos muy bien decías en la introducción, que hoy está China haciendo políticas muy robustas para ganar mercados en el exterior. Digo, hace poquito un informe de la OECD eh, aclaró que el 25% de la ganancia de mercados en el mundo eh, se lograron con subsidios o interferencias directas en la producción, y que si uno iba a China, a ganancias de China, de productos chinos, eran más del 50%, es decir, no ganan por calidad o por precio, sino por intervenciones estatales. Entonces, para frente a eso hay que tener una lectura de lo que está pasando en el mundo. Hay que tener un esquema que promueva la inversión y dentro de la inversión la transferencia tecnológica y la generación de proveedores. Digo que claramente hay que generar una ley de incentivos a las inversiones productivas y a la generación de tecnología. Eso como un tema central
en la agenda. Después hay que volver a recrear la inversión pública como un activo del desarrollo. Ningún país del mundo, la inversión privada es clave, pero en infraestructura es complementario la inversión pública con la inversión privada, con las licitaciones. Hoy la Argentina invierte menos del 0,5% del PBI, debiera superar 1% y pensar en números más altos en el futuro. Y después tenés que tener estrategia productiva, ¿no? Tenés que entender la micro, hay que atender la macro, es súper importante, pero parte del tiempo hay que dedicarle a los temas microeconómicos, a las necesidades sectoriales, a cómo bajar la informalidad, cómo generar empleo, cómo hacer dinámica la parte industrial que debiera crecer más rápidamente y cómo atender los problemas de los sectores productivos que son más bien tienden a ser más resilientes y que están con más complicaciones. Bueno, son muchos frentes que hay que atender a la vez para poner el país en movimiento. Diego, ¿qué tal? Aldo Russo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, un gusto escucharte. Igualmente. Diego, en esa idea que a todos los empresarios nos asusta de la idea, bueno, hay que reconvertirse, hay una reconversión que es posible dentro de tu mismo espacio productivo, pero hay algo que me preocupa y a ver si vos nos podés ayudar a pensar. ¿Hay sectores industriales en Argentina que por su falta de productividad o por su escala necesitan pensar en reconvertirse de una manera, seguir siendo productivos, pero como en otras áreas, o todo puede seguir exactamente igual? Nada puede seguir igual, digo, siempre la estructura económica está cambiando, hay procesos dinámicos, hay creación de empleo y empresas, hay destrucción de empleo y empresas. Obviamente hay sectores que expuestos a la competencia internacional, con menos productividad, en donde, por ejemplo, los productos de Asia son muy agresivos, que claramente tienen que buscar cierta especialización, digo, ¿no? Por decirte un ejemplo, hay sectores muy golpeados con el sector textil y de indumentaria, que obviamente pueden tener precios competitivos occidentales y tienen que buscar su especialización en hilos y tejidos vinculados al algodón que tenemos en el norte del país y que pueden exportarlo, y también a nichos de indumentaria con marca y moda, que Argentina también tiene marcas que exporta al mundo. Bueno, puntos como esos espacios donde Argentina tiene mucha productividad crecen, y obviamente en los sectores de menos valor agregado, donde no hay marca, donde no hay diferencial de producto, o donde no tenés la ventaja de tener algodón, bueno, ahí tendrás que ver cómo eso seguramente termina achicándose relativo a lo otro que debería compensarlo, ¿no? Este tipo de estrategias, que es lo que se pensó en Portugal, en Turquía, o mismo en Estados Unidos, que hoy es un gran jugador en hilados sintéticos, con materiales específicos, o Corea del Sur, bueno, se hacen con los sectores, pensando en la micro, articulando agenda, digo, ¿no? Porque si no, lo que termina pasando es que no hay un proceso de especialización, de transformación, de construcción de capacidades a partir de los activos que generaste durante tanto tiempo, sino procesos de desarticulación y destrucción de capacidades, ¿no? De empleos, de empresas. Bueno, claramente ahí tienes que trabajar. Y después hay sectores en el sector industrial que deberían ser muy dinámicos, como alimentos, industria farmacéutica, química, biotecnología, y bueno, hoy estamos viendo que tampoco están teniendo tanto dinamismo, entonces ahí también hay que tener políticas específicas para los proveedores, por ejemplo, del sector de gas y petróleo, para el desarrollo de industria y servicios mineros. Bueno, claramente, si bien estos sectores están mejor, lo mismo que la alimentación, el sector farmacéutico, que son los sectores que tienen que exportar, traccionar más, digo, está muy bien exportar, tenemos una gran cosecha, molienda de soja, proteína vegetal, todo tiempo tenemos grandes fábricas y son una primera transformación que es realmente muy positivo para el país, y ojalá que crezcan en exportaciones todavía más, pero una parte de eso, Argentina tiene escala y eficiencia para poder transformarlo, no es lo mismo exportar un producto semielaborado que exportar jamón crudo, jamón cocido, para que lo entienda la agenda, ¿no? Y ganar mercados en valor agregado. Eso implica packaging, plástico, diseño, gráfico, transformación en alimentos, implica un ecosistema productivo que genera empleo, genera capacidades, genera calidad. De vuelta, no es una cosa a la otra. Argentina tiene la suficiente materia prima para una parte poder transformarlo y ganar mercados, que es difícil, porque en el mundo, y perdón que me haya extendido, los mercados de materias primas son súper grandes, amplios,
pero cuando uno tiene que ir a negociar y cuando se discute aranceles, los mercados de valor agregado de alimentos son más cerrados, todo el mundo quiere transformar, es más, en los países desarrollados importan materias primas y los transforman. Entonces eso requiere inteligencia comercial, acuerdos, un sistema tributario que te fomente eso, previsibilidad. Argentina necesita justamente que esos sectores sean efectivamente los ganadores, ¿no? Porque si no, vamos a tener dos Argentinas, una Argentina formal cada vez más chica y una Argentina informal a la América Latina, que es la salida laboral de la mayoría de la gente que pierde empleo. Si tuvieras que ordenar justamente prioridades, para quien tiene desconocimiento como yo en materia económica, entiendo y pienso la competitividad, que es de alguna manera lo que estamos hablando, ¿no? Como una gran bolsa donde entran la cuestión tributaria, el financiamiento, la logística, la infraestructura, la innovación. ¿Por dónde uno tiene que empezar? ¿Cuál de esas agendas hoy, en tu opinión, está más atrasada y es más urgente? Entiendo que son muchos frentes, lo acabas de decir, pero si mañana yo te diera el mando de la agenda de desarrollo de este país, ¿por dónde uno debería empezar urgentemente? Es una pregunta un poco desafiante, te puedo tirar algunas ideas. Obviamente, comentar y hablar no es lo mismo que gestionar. Un país que tiene que recuperar capacidades estatales, que tiene que poder gestionar bien, de vuelta que compite contra estados y contra burocracias estatales que funcionan muy bien. Yo te diría, primero hay que tener obviamente un Estado eficiente, articulado, con buenos cuadros, recuperar que Argentina lo tuvo en algún momento, ¿no? El orgullo de trabajar en el sector público, digo, y de poder hacer una carrera. Claramente años de desarticulación ha complicado mucho este tipo es muy difícil pensar estas cosas si no tenemos. Después podemos discutir el tamaño del Estado, si es grande o es chico, qué bienes públicos das, pero los Estados tienen que funcionar bien, porque si no, no podés frenar el contrabando, no podés premiar al buen contribuyente y penalizar al que evade. Digo, claramente nosotros necesitamos una base tributaria más amplia con más contribuyentes. Entonces eso es clave. Entonces yo, siendo tu pregunta, creo que primero hay que poner al crecimiento en la agenda. Creo que para una pyme es clave que hoy la inflación esté más estable, que la tasa de interés baje, pero necesita vender más. La mitad de los empresarios dicen hoy que su principal problema es que no ven que mejoren las ventas. Primer punto, crecimiento. Podemos discutir de por qué, después cómo generar más crecimiento. Después necesitas una ley de inversiones que fomente el agregado de valor bien profunda, digo, ¿no? Con amortización acelerada muy fuerte, con deducciones de IVA, premiando al que invierte en industria 4.0, en inteligencia artificial y además genera empleo. Creo que ahí hay un segundo tema muy importante de agenda. Y tercero, creo que hay que ser, como somos creativos para conseguir financiamiento externo, para pagar la deuda, hay que buscar aprovechar el vínculo que tenemos con otros países o con organismos multilaterales de crédito para hacer un plan de infraestructura ambicioso. Lo va a requerir la minería, lo requiere también la sociedad en logística. Para el empresario el costo logístico es un gran tema. Entonces Argentina necesita una inversión en infraestructura, en logística, en puertos, ferrocarriles y demás, que obviamente requiere el sector privado a través del peaje, etcétera, invirtiendo, pero también requiere mucha inteligencia, estrategia del sector público y eso me parece fundamental para realmente poder avanzar, no de estar todos los años diciendo cómo la carga que hay de logística hoy es cada vez más en camión y menos en ferrocarril, y si no poder pensar que vamos a tener, no te digo el 30% de carga por ferrocarril, que es lo que requeriría un país como Argentina, pero por lo menos pasar del 5 al 12%, al 13%, ¿no? Hace 15 años que estamos discutiendo los mismos temas y realmente necesitamos avanzar. Diego, ahí te quiero llevar a un campo que vos conocés a mucho del empresariado, y bueno, yo tengo colegas que han apoyado, no al gobierno, sino las ideas más liberales del gobierno, recargando mucho en la ineficiencia del Estado, y ahora se encuentran con, bueno, que algunas políticas las perciben como buenas y otras que no encuentra el rumbo para dónde terminar decidiendo para su empresa. ¿Cómo ves este proceso dentro de la discusión entre los industriales, si percibís algo? ¿Y cómo ves posible alinear en un consenso más amplio esto que vos también estás diciendo, ¿no? Como un nuevo, el rol del Estado
que en ciertos aspectos es central, ¿no? Mira, yo creo que un gran problema, te diría de vuelta, hablando, tendrías que preguntar a un analista político más que a un economista, pero un poco de mi experiencia en estos temas. Yo creo que un gran problema es que el 95% del empresariado, como de los políticos, como de todo el mundo, está con coyuntura y una Argentina que se viene achicando. Entonces cada vez hay más gerentes, puesto en términos de una pyme, que accionistas. Digo, que el accionista puede pensar en largo plazo, puede pensar en cómo agrandar la torta, la tecnología, la calidad. El gerente tiene que optimizar las utilidades de corto plazo, ¿no? Creo que eso que pasa en la política, que tengo elecciones cada 2 años, no me importa hacer una política de Estado porque tengo que gerenciar el corto plazo para mantenerme en el poder. Creo que sea eso generalizado en todas las áreas digamos, de la dirigencia en general, ¿no? Entonces, pues creo que es, bueno, fruto de la volatilidad de las crisis económicas. Entonces, tenemos que dedicarle tiempo a la estructura, ser accionistas más que no ver cada uno su sector, sino pensar y cómo cuidar o defender ante una coyuntura difícil solamente los sectores, sino tener una mirada de país. Es un poco, creo que es un deber de todos poder pensar eso, ¿no? Y obviamente entender que lo pendular, digo, nadie quiere volver a inflaciones altas o a una regulación del comercio exterior porque hay brecha cambiaria y no hay reservas internacionales, pero tampoco no leer que hay que hacer política comercial, que los países son muy agresivos, que los subsidios que hacen otros países, que uno compite contra otros estados. Entonces, claramente, tiene que haber estabilidad macro, sí, claramente, pero también tiene que haber crecimiento y una agenda productiva, una política industrial, entendiendo que hoy la política industrial volvió a ser parte central de la agenda económica de todos los países del mundo. Hoy no estamos como en los 90, donde el comercio crecía mucho más que el PBI, era el mundo de las cadenas globales de valor, era el mundo donde se predominaban otro tipo de comportamientos a nivel global. Hoy están todos los países jugando, están actuando, están potenciando, están promoviendo. La Argentina tiene que entender que el mundo, las reglas hoy son otras. Lamentablemente, digo, ¿no? A mí me gusta decirlo en términos teóricos, el mundo es un quilombo. Es un total quilombo con cambios. Hace principio de año estábamos discutiendo si el dólar bajaba de $60, vaca muerta no era rentable, el tipo de cambio no alcanzaba, y hoy, el petróleo abajo de $60. Ahora estamos con un petróleo que promedia arriba de $100 y está volando las exportaciones de petróleo, ¿no? El petróleo no convencional. Bueno, eso porque el estrecho de Hormuz, Irán, bueno, la realidad es que estamos obviamente pensando estos temas con mucha incertidumbre. Difícil predecir lo que va a pasar a nivel mundial, ¿no? Bueno, eso claramente es una condición de borde que nos invita a tener que reflexionar mucho más, ¿no? Muchos temas. Me voy a quedar con el término técnico y lo voy a volver a utilizar. Pero en francés. Del quilombo, sí. Exactamente. Diego, te agradecemos muchísimo por el contacto con País Productivo. Sí, que terminen muy bien la semana. Un gran abrazo. Gracias por el llamado. Gracias a vos. Diego Coats pasó por País Productivo, economista, ex economista jefe y director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, fundador y director ejecutivo de I+D Industria y Desarrollo.